¿Cómo están, queridos compañeros? Bueno, en este video vamos a resolver integrales de superficie. Y nuestro primer ejemplo va a ser el siguiente: hallar el área de la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a. Entonces, para poder resolver áreas de superficie tenemos diferentes formas. Esta es una de las formas, la cual consiste en lo siguiente. Yo tengo acá un volumen, en este caso que es una esfera, ¿no? Acá tengo la ecuación de una esfera con centro en el origen y con radio igual a A. Entonces lo que tenemos que hacer es primeramente parametrizar esta ecuación que está en tres variables. Lo vamos a parametrizar en función de dos parámetros. O sea, si nosotros recordamos la parametrización de coordenadas cilíndricas, ¿no? Podemos hacer una analogía y podemos decir lo siguiente: nosotros vamos a tener que R, el vector de parametrización, va a ser el siguiente. En X le vamos a asignar los valores de A por el seno de B multiplicado por el coseno de U. En Y le vamos a parametrizar como A seno de B por el seno de U. Y finalmente, bueno, que vamos a poner en Z le vamos a parametrizar como A coseno de B. Listo, acá nosotros tenemos ya un vector, ¿no? Como pueden ver, y esta función vectorial está dependiendo de dos parámetros, depende de U y depende de B. Si ustedes reemplazan estos valores en la ecuación, van a ver que se cumple la ecuación, ¿no? Eso es parametrizar, designar valores a las variables en función de parámetros, y al final que reemplacemos la parametrización en la función se debe cumplir la ecuación. Ya teniendo la parametrización, nosotros ya vamos a definir un nuevo dominio. Entonces el dominio en el cual nosotros vamos a encontrar este volumen en función a estos dos parámetros va a ser el siguiente. El dominio que me va a definir esta función va a ser, el parámetro U y el parámetro B. Obviamente pertenecen a dos dimensiones, ¿no? De tal forma que este U va a oscilar desde 0 hasta 2pi, y el B lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, si nosotros realizamos una gráfica en el plano V, ¿qué va a pasar? Entonces, en el plano V, esto que para nosotros era un cilindro, era una esfera en tres dimensiones, en R3, para nosotros va a ser un cuadradito. Y simplemente tenemos que integrar el área de un cuadrado, ¿no? Pero antes de integrar ese área de un cuadrado, lo que nosotros tenemos que saber definir es lo siguiente. Eso es lo que me dice esta ecuación, ¿no? Me dice que voy a integrar en el dominio, que ya lo tengo acá definido. Para eso tenemos que hacer un análisis, eso se lo dejo para ustedes. Y necesitamos encontrar la raíz cuadrada de EG menos F cuadrado. Pero ¿qué es E, qué es G y qué es F cuadrado? Entonces, para ello nosotros vamos a partir de los vectores RU. Este va a ser el primero que nos va a servir, que no es más que la derivada respecto de U de esta función, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, voy a comenzar derivando esto de acá respecto de U. Entonces voy a tener acá menos A seno de U multiplicado por el seno de B. El seno de B multiplicado por el seno de U, que es lo mismo, ¿no? Derivamos esta segunda parte de acá respecto de U. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener A seno de B coseno de U. Y por último, derivamos esta siguiente parte, que sería 0. Listo. Ahora vamos a encontrar R de B, que sería lo siguiente, ¿no? Ya también la derivada respecto de B. A coseno de B coseno de U. ¿Cómo? Ahora derivamos esto respecto de B. A coseno de B seno de U. Y finalmente derivamos esto de acá, menos A seno de B. Listo, ya vino derivado. Entonces, ya teniendo R de U y R de B, entonces vamos a empezar a calcular vamos a empezar a calcular el valor de E, el valor de G y el valor de F. ¿Y cómo están definidos? Se van definiendo por diferentes productos. El primero, que es E, ¿no? Está formado por el producto entre RU
escalarmente R1. Y el producto escalar me va a dar una función escalar. F está definido por el producto que se va a formar entre ambos, R de U con R de B. Y por último, G está definido por el producto entre R de B escalarmente R de B, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a realizar el producto escalar entre ambos. Y realizando el producto escalar vamos a tener lo siguiente. O sea, ¿eso qué implica? Que yo debo multiplicar R de U ya lo vamos a hacer de otra forma. Lo haremos así. Ya, para que quede claro, esto lo vamos a poner como fórmula acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a decir que E es igual a R de U escalarmente R de 1. Estamos comenzando por E. Listo. Entonces, y resulta que es lo siguiente. ¿Cómo realizamos el producto escalar? El primero multiplicado por el primero, ¿no? Lo cual me va a dar negativo por negativo positivo, A cuadrado, seno cuadrado de B, seno cuadrado de U, más el segundo multiplicado por el segundo. Vamos a multiplicar este con este, lo cual sería A cuadrado seno cuadrado de B multiplicado por el coseno cuadrado de B y finalmente más 0. Listo, ya tendríamos esta operación. Y de la misma forma vamos calculando F y vamos calculando G. En este caso para F tendríamos que multiplicar escalarmente esta función con esta función, ¿no? Lo cual me va a dar la multiplicación entre este con este, lo cual va a ser un valor negativo y va a venir como menos A cuadrado seno de B coseno de B seno de U por el coseno de U, más el A cuadrado seno de B coseno de B seno de U por el coseno de U, lo cual me va a dar 0. Listo. Entonces el valor de F resulta que es igual a 0, ¿no? Y por último el valor de G, que sería la multiplicación escalar de esta función con esta función. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces F directamente van a poder ver que tiene el siguiente valor. Va a ser igual al valor de A cuadrado coseno cuadrado de B por el coseno cuadrado de U más el A cuadrado coseno cuadrado de B por el seno cuadrado de U más el A cuadrado seno cuadrado de B. Listo. Entonces, por tanto, ahora tenemos que sumar. Pero antes de sumar voy a hacer algunas simplificaciones, ¿no? Simplificando, a ver, simplificaremos. Vamos a comenzar simplificando E. Por ejemplo acá, ¿qué podemos simplificar acá? Hay algunas cosas que podemos simplificar. Podríamos factorizar seno cuadrado de B. Acá he tenido un pequeño errorcito, ¿no? Esto era coseno cuadrado de U, este multiplicado con este. Listo. Ya un pequeño error que a veces se da, no hay que, simplemente hay que volver a revisar y luego no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá puedo factorizar seno cuadrado de B. Si factorizo seno cuadrado de B y A cuadrado, voy a tener lo siguiente. Este A cuadrado también va a ser factorizado.
Entonces voy a factorizar a cuadrado seno cuadrado de b, y lo que me va a quedar de acá va a ser seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u. Seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u, eso es igual a 1 por identidades trigonométricas, ¿no? El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces resulta que e va a ser igual a multiplicada por el seno cuadrado de b. Listo, el valor de f ya hemos visto que es igual a 0 porque esto es exactamente lo mismo que esto. Y por último el valor de g, que va a ser lo siguiente. A ver, comenzamos a factorizar rápidamente. Entre estos dos podemos factorizar a coseno cuadrado de b, a cuadrado coseno cuadrado de b, ¿no? Y lo que me va a quedar va a ser similar al anterior caso. Me va a quedar coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, lo cual ya sabemos que es 1. Entonces puedo decir que acá me va a quedar a cuadrado coseno cuadrado de b más a cuadrado seno cuadrado de b. Entonces acá puedo factorizar a cuadrado y me quedaría seno cuadrado de b más coseno cuadrado de b, lo cual también se va a simplificar, mismo caso que arriba, todo esto vale 1. Entonces el valor de g simplemente es a cuadrado, ¿no? Entonces ya teniendo el valor de f, g y el valor de e, nosotros nos centramos a esta formulita, ¿no? Por tanto vamos a decir lo siguiente. Por tanto, el área que nosotros queremos calcular, ¿no? El área de superficie en este caso va a ser igual a la integral doble. Vamos a anotar raíz de e. E es igual a cuadrado seno cuadrado de b multiplicado por g, que sería a cuadrado, menos f cuadrado, en este caso 0 cuadrado, diferencial de u, diferencial de b. Listo. Entonces, primera integral, segundo diferencial. Segunda integral, primer diferencial. U y b, ¿de dónde están definidos? B está definido de 0 a 2pi. Y u está definido de 0 a 2pi, ¿no? Eso ya lo hemos definido en el dominio de la función. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces, el área de superficie va a ser igual a la integral doble, que va a ir de 0 a 2pi. De 0 a 2pi, 0 cuadrado, chao, acá vamos a tener raíz de a cuarta multiplicado por el seno cuadrado de b, diferencial de u, diferencial de b. La raíz cuadrada, como bien recuerdan, se puede repartir respecto a la multiplicación. ¿Eso qué significa? Que tenemos la raíz de a cuarta por la raíz de seno cuadrado de b, lo cual va a ser igual a la integral doble de 0 a 2pi, eso ya estoy copiando, de a cuadrado seno de b, diferencial de u, diferencial de b. Y ya tenemos una integral doble bastante simple, la cual vamos a resolver. A cuadrado sale y lo único que voy a integrar es seno de b, ¿no? La integral de seno de b va a ser coseno de b menos coseno de b, lo cual lo evaluamos de 0 a 2pi. Primeramente integramos respecto de u, entonces este seno de b va a salir, ¿no? Y la integral, acá no tenemos ninguna variable que sea u, es una integral respecto del diferencial de u, simplemente va a ser u, lo cual está evaluado de 0 a 2pi, y acá me queda el diferencial de b. Rápidamente vamos a evaluar. Me quedaría la integral de 0 a 2pi seno de b, y definimos esto, ¿no? Límite superior menos límite inferior, diferencial de b. Listo, continuamos. Acá tenemos a cuadrado 2pi menos 0, ese 2pi va a salir de la integral, y me va a quedar la integral del seno de b respecto de b evaluado de 0 a 2pi.
lo cual va a ser lo siguiente. A ver, vamos a tener acá 2pi multiplicado por a cuadrado, la integral del seno, que sería menos coseno de b evaluado de 0 a 2pi. Entonces vamos a poder ver que el área de superficie es igual a 2pi a cuadrado. Evaluamos el límite superior, que sería menos coseno de pi, que sería 1, menos el coseno de 0, que sería, en este caso, con este menos va a ir más 1. Ya, pero acá hay un error que yo he arrastrado ya desde el principio, ¿no? A ver, cuando definimos nosotros en coordenadas polares, hay un ángulo que rota y el otro que solo llega hasta pi. Entonces acá hay un pequeño errorcito. Este simplemente va a rotar en pi, ¿no? Va a ir de 0 hasta pi y con eso completamos la circunferencia. Bueno, en este caso, si la circunferencia completa, acá habría un problema. Esto va solo de 0 a pi, esto va solo de 0 a pi, esto va solo de 0 a pi, esto va de 0 a pi, esto está bien, 0 a pi. Entonces con esto ya recién vamos a encontrar un resultado correcto, ¿no? Entonces acá vamos a tener menos coseno de pi, menos, con este menos va a ser más coseno de 0. Entonces podemos ver que el área de la superficie va a ser igual a ¿cuánto? Coseno de pi es igual a menos 1. Este menos 1 con este menos me va a dar más. Coseno de 0 es igual a 1. Entonces acá van a notar que tenemos menos 1 más 1, lo cual es 2. Multiplicado con este 2 va a ser 4. 4pi multiplicado por a cuadrado. Y obviamente esto tiene unidades al cuadrado porque es la dimensión de un área. Y esta sería nuestra solución de este primer ejercicio. Ya, ahora vamos a realizar el siguiente problema, ¿no? Que también es de integrales de superficie, pero ya también aplicada a campos escalares. En este caso nos van a definir una integral de este tipo, ¿no? Nos van a definir una función escalar en una determinada superficie. Listo. ¿Cómo lo vamos a resolver? El diferencial de superficie para nosotros va a equivaler a la normal, ¿no? Que va a ser r de u, r de b, diferencial de u por diferencial de b, lo cual lo vamos a ir desarrollando al resolver el problema. Vamos a parametrizar la función escalar en función a la superficie. Listo. Entonces, en otras palabras, parametrizamos la superficie de forma que sea más fácil definir, ¿no? Para que la integral ya sea una integral simple. Y esa parametrización la reemplazamos en la función que nos están dando. En este caso, nuestro problema dice así. Tenemos un cilindro, este es nuestro cilindro, ¿no? Es un cilindro que tiene su eje paralelo al eje Z. Dice que recorta una porción con la superficie del cono. Acá tenemos un cono que también tiene el eje paralelo al eje Z. Y nos dice que resolvamos esta integral de superficie, ¿no? Sobre la superficie formada por el cilindro y el cono. Listo, entonces ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es un bosquejo de la gráfica de la superficie, para que sepamos sobre qué superficie estamos trabajando. Entonces yo me voy a hacer un pequeño bosquejo en 3 dimensiones. Recuerden que en 3 dimensiones es relativamente complicado, así que no tiene que ser perfecto, ¿no? Con que se note la esencia está súper bien. Ya, listo. Entonces acá yo tengo al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces voy a trazar primeramente el cilindro. Entonces empezamos a analizar las ecuaciones, ¿no? A ver, por comodidad lo voy a hacer un poquito más acá. Ya. Voy a comenzar por el cilindro. Acá voy a anotar mi cilindro. En este cilindro nosotros, a ver, podemos manejar la ecuación de la siguiente forma. X cuadrado menos 2x más y cuadrado igual a 0. Lo que está acá simplemente está en el primer miembro porque estoy restando miembro a miembro 2x, ¿no? Listo. Entonces acá yo puedo hacer un artificio matemático súper simple, que es sumar 1 y restar 1. Si voy a sumar 1 y voy a restar 1, voy a tener acá un cuadrado perfecto, que sería x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces esta es la ecuación de mi cilindro.
¿no? Que si nos vamos al plano XY es una circunferencia desplazada. Ya. Para ganar tiempo yo lo voy a hacer de forma directa. Nuestro cilindro viene más o menos así. Va desde menos infinito y hasta el infinito se desplaza hacia arriba en este sentido. Listo, ese es nuestro cilindro, ¿no? Que su eje está por acá. Ya, pero eso está por demás. Simplemente es un bosquejo. Y nuestro cono es un cono, el cono más genérico que existe, ¿no? O también podríamos decir que nuestro cono, lo voy a hacer con color verde, es igual a z raíz de x cuadrado más y cuadrado. No olviden que esto va a tener dos signos, ¿no? Más menos. Vamos a trabajar con el positivo. Entonces el cono va a empezar así. Va a ver. Listo. Y va a haber una superficie intersectada, ¿no? Esa superficie va a ser aquella que va a tocar el cilindro y va a tocar el cono, que tal vez se nos va a hacer algo complicado de ver, pero va a venir algo así. Recuerden que este cilindro es un círculo, ¿no? Entonces la proyección tal vez no se va a poder ver bien, ¿no? Pero va también a la parte de acá atrás, la cual ya no estamos viendo. Listo, esta va a ser la superficie. Ya teniendo esto, nosotros vamos, ya teniendo las gráficas, vamos a empezar a hacer un pequeño análisis, ¿no? Esto de acá, lo que está con anaranjadito, es nuestra superficie, la cual nosotros queremos integrar. La superficie está en el cono, ¿no? Donde z es igual a x cuadrado más y cuadrado en raíz. Después, a ver, de esto podemos sacar su proyección. Si lo proyectamos en el plano XY, la proyección simplemente va a ser esta. La proyección va a ser la ecuación de esta circunferencia, la cual estaría en el plano XY, ¿no? Lo podemos proyectar acá directamente con otro colorcito. Va a haber una proyección en el plano XY. La proyección que se va a formar de la superficie que estamos integrando. Entonces, cuando z es igual a 0, entonces nosotros vamos a tener una proyección en el plano XY. Dicho de otra forma, si nosotros lo vemos desde arriba y esto es Y y esto es X, vamos a tener una circunferencia de este tipo. Ya. Entonces la proyección va a ser acá cuando nosotros tenemos x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 1, que no es más que esta ecuación de acá. Entonces ya tenemos la superficie, ya tenemos la proyección y tenemos que tener un vector normal, ¿no? Con el cual vamos a hallar la superficie, el cual va a ser perpendicular y va a salir en este sentido. Listo. Recuerden que el vector normal es R de U por R de P, ya, lo cual lo está en la parte teórica, pero bueno, lo estamos visibilizando en el gráfico. Entonces, ya teniendo una mayor idea de lo que es el gráfico de la superficie que vamos a integrar, ahora vamos a empezar con la parametrización. Tenemos que poner todo en función de dos parámetros, ¿no? Entonces vamos a poner acá la parametrización. Listo. Entonces vamos a ver bien la función y comenzamos a parametrizar, ¿no? Entonces recuerden que la superficie sobre la cual estamos es esta. Esta es la superficie la cual se está proyectando en el cono. Entonces cuando ustedes les dan intersecciones, ¿no? Como en este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recomendación, tienen que parametrizar una de estas, ver en cuál está más fácil trabajar y proyectar sobre la otra. Entonces, ¿qué significa proyectar? Que sobre esto vamos a integrar, ahí vamos a definir la integral y vamos a parametrizar el cono. Entonces, si parametrizamos el cono, lo podemos hacer de forma canónica. ¿Qué es la idea? La idea es que si teníamos 3 variables, ahora solo tengamos 2 variables, ¿no? Entonces yo lo puedo parametrizar de la siguiente forma. R va a estar en función de X y va a estar en función de Y, solo 2 parámetros.
Entonces acá vamos a poner que x va a mantenerse, y va a mantenerse, y z, como solo puede estar en función de x y de y, va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Con eso estaríamos llevando a los dos parámetros en los cuales la integral va a estar definida en esta proyección. Listo, ya tenemos la parametrización, entonces definimos el dominio, ¿no? El dominio va a ser igual a la proyección x, y, obviamente que pertenece a R2 en dos dimensiones. ¿Cuál va a ser la proyección? La proyección es esta. Entonces va a estar proyectado en x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces todos los pares ordenados x y que pertenezcan a R2 que cumplan esta ecuación, ¿no? Que sería la ecuación, bueno, en este caso va a ser menor o igual, porque estamos hablando de valores que están dentro de esta circunferencia. Listo, ahora sí, ya hemos definido la parametrización, ya hemos definido el dominio de integración. Ahora, para poder venirnos acá, necesitamos lo siguiente. Vamos a reemplazar en la función, pero necesitamos r de u, r de b, el producto vectorial y por último definir toda la integral, ¿no? Entonces vamos a empezar a calcular lo que nosotros necesitamos rápidamente. A ver, nosotros necesitamos, ya tenemos acá la función vectorial, ¿no? Que es la parametrización de la superficie sobre la cual estamos integrando. Vamos a calcular r de x. R de x es la derivada respecto de x de esta función vectorial. Entonces en la primera componente tenemos 1, en la segunda tenemos 0, en la tercera, si derivamos esta raíz respecto de x, vamos a tener x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Si lo hago ya de forma directa. Listo, seguimos con r de y. R de y va a ser igual a 0,1, y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. No olviden que para multiplicar una raíz que dentro tiene otra función, o sea una función compuesta, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Listo, entonces aplicamos la regla de la cadena y llegamos a lo que tenemos acá. Ahora vamos a empezar con el producto vectorial. Ya tenemos r de x, entonces vamos a multiplicar o realizar el producto vectorial entre r de x y r de y, que no es más que, acá primero ponemos los versores unitarios y j, k, y acá las componentes del primer vector y las componentes del segundo, ¿no? El primero es 1, 0, x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, 0, 1, y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, lo cual me va a dar de forma directa, como yo ya lo he realizado, me va a dar igual a menos x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Acá me va a dar menos y, lo cual no es nada complicado, x cuadrado más y cuadrado, y finalmente me va a dar 1. Listo. Esto por ganar un poco de tiempo para que el video no se haga muy largo y no se haga tampoco muy pesado, ¿no? Ya. Entonces ahora sí, seguimos. Ya tenemos el producto vectorial, ahora necesitamos su módulo, ¿no? Como nos indica la fórmula, esto tiene que estar en módulo. Entonces le vamos a sacar al módulo de r de x vectorialmente r de y va a ser igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces voy a tener x cuadrado sobre la raíz se va x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más 1 cuadrado, que sería 1, ¿no? Ahora sí, entonces resolviendo esta operación de acá, ¿qué vamos a tener? A ver, si sacamos mínimo común denominador, vamos a tener este va a ser el común denominador. A ver, lo voy a hacer con un poco más de detalle. Acá voy a tener x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Este va a ser mi común denominador. Entonces, realizando operaciones, acá pueden notar que voy a tener x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, y cuadrado más y cuadrado, 2y cuadrado. Si factorizo ese 2, acá me va a quedar x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, lo cual se va a simplificar y simplemente me estaría quedando que
el módulo de r de x vectorialmente r de y, que en este caso son mis dos parámetros, es igual a raíz de 2. Ahora sí vamos a reemplazar todo en la integral, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente. A ver, entonces vamos a ver y tenemos lo siguiente. Por tanto, nuestra integral va a ser una integral doble, ¿no? Que está definida en la superficie de momento de... Acá tengo la integral, a ver, antes que me olvide. Lo único que está cambiando es que z es igual a x cuadrado más y cuadrado dentro de una raíz, ¿no? Es la parametrización que tenemos. X y y se mantienen en la parametrización que yo estoy realizando. Entonces acá voy a tener lo siguiente. Acá voy a tener x cuarta menos y cuarta más y cuadrado, ahora sí z cuadrado. Pero z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Menos nuevamente z cuadrado. Entonces acá voy a tener x cuadrado más y cuadrado multiplicado por x cuadrado más 1 diferencial de superficie. Pero el diferencial de superficie está definido así. El diferencial de superficie, ya lo habíamos dicho, es la norma de r de x vectorialmente r de y diferencial de x diferencial de y en este caso, ¿no? Lo cual para nosotros va a ser raíz de 2 diferencial de x diferencial de y. Listo. Entonces podemos anotar eso acá. Podemos anotar raíz de 2 diferencial de x diferencial de y. Perdón, acá. Raíz de 2 diferencial de x diferencial de y. Esto ya nada que ver. Entonces vamos a ir evaluando nuestra integral. Pero antes de evaluar vamos a simplificar por comodidad, ¿no? Entonces acá vamos a tener x cuarta menos y cuarta. A ver, yx cuadrado y cuarta, ¿no? Entonces acá voy a tener más y cuadrado x cuadrado más y cuarta. Acá vamos a tener x cuadrado menos x cuarta todo esto más 1. Ya, entonces como pueden ver el ejercicio estaba bastante preparado. ¿Por qué? Porque x cuarta con menos x cuarta se simplifica, y cuarta con y cuarta se simplifica, x cuadrado y cuadrado con x cuadrado y cuadrado se simplifica, y simplemente yo tengo que realizar la integral doble, ¿no? De 1 que se... A ver, este raíz de 2 lo estoy sacando de la integral en una determinada superficie diferencial de x diferencial de y, porque este 1 se sobreentiende, no es necesario que lo anote. Listo, entonces esta es el área de la región, que en este caso es un círculo, ¿no? Área del D, o vamos a poner de la región D. Y en este caso es un círculo. Si quieren plantean la integral doble. Recuerden que la proyección estaba definida en x y y. Entonces podemos hacer acá una gráfica recordando, ¿no? X, y. A ver, vamos a ver bien cómo estaba nuestro círculo. Ya. X cuadrado, y cuadrado, ya. Tiene un desplazamiento en x. Ya, entonces esta proyección está relativamente mal, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, no hay mucho problema, ¿no? Tendría que haber cambiado los ejes. A ver, esto en la proyección que he hecho debería haber sido así. Esto tendría que haber sido x, ¿no? Manteniendo el sentido, esto de acá tendría que haber sido y positivo. Ya, pero bueno, y esto ya negativo. No hay mucho problema. Entonces en la proyección tenemos un desplazamiento en x, o sea que nuestro círculo es algo así, ¿no? Acá está el 1, acá está el 2, acá está el 0, acá está 1 en y acá está menos 1 en y. Este es el círculo sobre el cual estamos integrando, o también al que nosotros le hemos llamado D. Como pueden ver, tiene radio igual a 1, por tanto pueden plantearse la integral doble, pero en este caso hacer una figura conocida lo vamos a hacer de forma directa para no perder, ¿no? Entonces voy a decir que finalmente
la integral de superficie que me han pedido calcular es raíz de 2 multiplicado por la integral, o mejor dicho, por el área de este círculo, que sería el radio, que sería 1 cuadrado multiplicado por pi. Finalmente vemos que la integral había sido raíz de 2 multiplicado por pi, y esta sería nuestra solución. Y con esto habríamos terminado este segundo ejercicio.